Bien, buenas noches chicos, este es el primer gameplay que hago, me llamo Kie y he decidido hacer el gameplay porque soy fan de Sherlock Holmes y qué menos que probar este videojuego. Así que vamos a empezar. Lo único malo es que el inglés me tiene un poco ahí. Mi ordenador no es muy potente, o sea que poco puedo hacer al respecto. Vale, 48 horas. Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? She is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Miss de Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know-who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. Vale. A ver, por lo visto, esta mujer es la nueva vecina de Sherlock y Watson en la calle 221B de Baker Street. Y había habido una equivocación, Watson se empezaba a quedar la clienta, pero reviso el cliente es este niño. Así que vamos a ver. A ver, ¿por qué Now estás tell me, aquí? boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. Vale, su padre ha desaparecido. A ver. Vale. Pues parece que tenemos que ir dándole. Ojos rojos, conjuntivitis, o ha estado llorando. Antes efectivamente ha dicho que Sherlock ha descubierto que el niño estaba llorando.
Pues yo sabía que no era ella la clienta. ¿Y ahora? Aquí. Vale. Piel pálida, malnutrición. Vale, tiene 8 años. Ah, no se me mueve. Vale, como están remendados, sus padres son cuidadosos. Aquí. Un mapa de Londres, así que puede leer. Me voy. Malformación o daño, ¿no? O herida. Pero yo no veo nada. Así que supongo que será que se ha hecho daño. A ver. A ver. Pues aquí el resumen tiene 8 años. Su ropa tiene parches. Así que... supongo que será que sus padres se preocupan por su bienestar, ¿no? Su piel pálida indica que sufre malnutrición. Se ve triste, tiene los ojos rojos. Así que ha estado llorando recientemente. Vale. Su nombre. What's his name? George Hurst, sir. Ha desaparecido. Missing, eh? And what do the police say? The police, Oh. they don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a lie. Vale. A ver, hay que elegir. La policía no le cree porque creen que lo ha abandonado. Vale. Esto... Deducimos que no lo ha abandonado porque sus padres son cuidadosos. Si no, no le habrían puesto el parche. Obviously. Your clothes are well mended and you can read. Your parents may be poor, but you are loved. Yeah, well, it's just the two of us now. My mother died when I was a little one. Su madre That's murió. just one more reason for not leaving you. Your father doesn't seem the irresponsible type. He's very good to you. Well, that's right. But he has no fixed work, so he often takes odd jobs for the day, because that's all he can find. Only this time, he didn't come home. Por lo visto su padre cogía los trabajos que iba pudiendo. No eran trabajos muy buenos, pero efectivamente no lo ha abandonado. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago, 3 he left semanas. for a new job, but this time, he was acting a bit strange and angry. Estaba enfadado, actuaba extraño. ¿Cómo? Extraño. Strange. ¿Cómo? In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something went wrong. A ver. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself. Vale, cada día pensaba que vendría o que volvería a verlo, pero no. Así que ha decidido buscarlo por sí mismo. Supongo que la única ventaja es que tiene 8 años. What were you thinking? You and your father are both at risk. You should have come to me much earlier. I was afraid. I ain't got no family, and I've got no other place to go. If our landlord finds out that father left me, he'll throw me out on the street. Tom, you've been very resourceful. We shall be discreet. If only my mother was still here. Pobrecito. Quiere que su mamá esté con él, pero está muerta. Qué penita. De verdad. Very well. Your address, please, Tom.
12 Dorset Street, the first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Vale, no le vamos a cobrar nada. Esto está al revés, porque esto está al revés. Bueno. My archive. I can always consult with it if needed. Archivos. Uy, esto tengo que cambiarlo. ¿Cómo puedo cambiar la configuración? Esto no es. Aquí. Esto. Aquí. Vale. Suelo jugar con el eje invertido, pero esta vez por algún motivo no me situaba bien. Vamos a ver, una habitación. Uy. Vale, no puedo hacer nada. Sí. Oh, podemos personalizarlo. El gorro de Sherlock Holmes. No lleva gafas. Claro, Sherlock Holmes era un maestro del disfraz al fin y al cabo. Para poder hacer bien su trabajo. Vamos a dejarlo bien sin barba. ¿No? A ver. Ah, el armario. Doctor, bandido, cura. Es este deporte. Granjero. Trajes. Este, así se parece a la serie. Vale, maquillaje y... Vale. 221B de la calle Baker Street. Muy bonito. En verdad no, pero... ¿Cuántas cosas? A ver, esto es... We need to help Tom find his father, Holmes. Sí, sí, tenemos que ayudarlo a buscar a su padre. ¡Ay, Toby! Brave Toby, best nose in the British Empire. Por supuesto que sí, la mejor nariz del Imperio Británico. Claro que sí. My analysis table. It's useful for my work. Sí, es claro que le gusta la anatomía. Vaya colección de mapas. Aquí. Bueno, puedo darle... Sí. A map of London and its surroundings. Ok, Could be useful. aquí hay otra habitación. Watson documents our adventures in here. Aquí Watson relata sus aventuras. En realidad los libros de Sherlock Holmes que los escribe Arthur Conan Doyle están desde el punto de vista de Dr. Watson. Por eso en la serie nueva el Dr. Watson hace lo del blog. Wow.
Bienvenidos a Londres del siglo XIX. Vamos a ver esa. Vale, los sin hogar estaban desapareciendo en las calles de Londres. No se le da ninguna... O sea, la explicación que se le está dando es que está subiendo el nivel de economía. Y que eso unido a que los ciudadanos ayudan a construir pues eso. Perdonad porque mi inglés es un poco... Bueno, sí, resumiendo, que está subiendo el nivel de vida en Londres y que esa es la explicación que le están dando a la desaparición de los sin hogar. O sea, como diciendo que ahora sí tienen techo. Vale, aquí tenemos las evidencias de lo que hemos estado viendo antes. El resumen de Tom. Este es el mapa. Supongo que aquí esta es la dirección que nos ha dicho antes el chico. Tenemos que ir aquí. Efectivamente, tenemos que buscarlo en el 12 de Dorset Street, habitación E. Así que vamos allá. Vale, desde aquí podemos abrir otra vez la agenda. Esto, aquí no hay nada de momento. Ah, mira, es todo el diálogo que acabamos de tener con allí directamente, no sé, tanto con la vecina como con el chico. Y aquí tenemos el resumen de lo que hemos deducido sobre el pequeño Tom. Perdóname porque estoy un poco resfriada. These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Ok. Ay, qué bonito caballo. No me dejas acariciarlo. Supongo que nos han dejado de frente, así que es por aquí. Estamos buscando Dorset Street. Esto es calle norte. No podemos hablar con la gente. Esto de que el personaje no pueda correr es un poco angustiante, ¿no? Aquí está, esa es la calle. Estamos buscando el número 12. 13. 12 de Dorset Street. Podemos entrar. Vale. He dicho que era en la primera planta, ¿no? Se lleva de nuevo a la calle. Supongo que si es la que nos deja abrir, efectivamente, el puerta E. "'Tis our home, Mr. Holmes." Ajá. A ver. "Please, sir, find my father." Claro que sí, chiquitín. So that's why you came to see me. Que gracias a eso he podido encontrarlo, porque... Ah, Sherlock Holmes. Mira, Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle. Aquí arriba. Ah, ¿podemos darle? No, no está en amarillo. Bueno. Tom probably reads at night. Tom probablemente lea por la noche. Y ahora me dejas... Tom probably reads at night. Vaya, no puedo. Ah, lo ponía aquí. Tom probably reads at night. Que ahora lo tendremos que usar. Ok, a ver, voy. A collection of worn-out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me,
but I know that he pawned his coat for them. O sea que son libros de segunda mano, se los compraba el padre. Y aunque no se lo ha hecho Tom, Tom sabe que... Bueno, que ha tenido que vender su abrigo. No sé, es lo que he entendido yo. Para poder comprarlos. A ver. Hearst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. Vale, eso es que el padre pagaba las facturas antes de que cumplieran. My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Vale, ha perdido a su madre cuando era jovencito y Sherlock dice que él también perdió a su madre de pequeño. The roof leaks all the time. Father used to fix it. El techo tiene goteras, su padre solía arreglarlo. Old clothes, soiled and worn. Ahí tenemos una escalera, pero antes de subir vamos a ver qué más hay por aquí. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hearst's disappearance. La comida va bajando porque hace ya 3 semanas que el padre se fue. Well, I can see the preparations for peasant soup, a clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. No, para alguien que no tiene demasiadas habilidades culinarias. A ver, vamos a subir por la escalera. It's too dark. I can't see anything. No puede ser porque está muy oscuro. Vale, deducimos entonces que a ver si podemos usar la vela. Sí. Ok. Ahí tengo que darle a la tía ahora. Vamos primero a subir. Ajá. Just some old things. Vale, pues las fijas. A leather satchel. What's in it? A ver, una carta. Hola, sé que estás pasando por dificultades para encontrar un trabajo. Vale, le explica que hay un pub donde hay alguien que está ofreciendo un trabajo especial y espera que eso le ayude. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, esas son las cosas que hemos conseguido antes. Vale, pagaba el alquiler por adelantado, si lo hemos visto. Ah, vale, tenemos un nuevo sitio al que ir. Vamos a ver, ahí está. Vamos a darle a ti. Ajá. Vale, concentremos la atención para buscar detalles que de otra manera no encontraríamos. Ajá. Una pieza de papel, vamos a ver. The Old Tabard Pub, North Street. Esta es en la calle. The Old donde Tabard Pub, estábamos North antes. Street. O sea, supongo que tendremos que ir allí. ¿Hay algo más? ¿No? Y ahora algo más por la habitación. Pues a primera vista parece que no. Oh, perdón. Pequeño lapsus. No suelo jugar mucho, así que los controles los tengo un poco... I hope you'll find my father soon. Sí, vamos a encontrarlo, no te preocupes. Vale. Sí, ya hemos explorado.
hemos dado todo. Parece que me saltó algo. Ya me está diciendo que le dé. Aquí falta algo. Quizá. Es que aquí no me deja dar. The old Ah, Tabard pub, North ya está, Street. ya está. Ahora. Glue. Probably taken from a wall. Exactamente, o sea, esto lo han cogido de la calle, de un muro. Vale, parece que sí, que ya está. Ahora vamos a buscar, vamos a averiguar algo sobre ese trabajo especial. Efectivamente, se lo pongo yo. Vale. Así que vamos a la taberna esta, que hemos dicho que es la que estaba en la calle, ¿no? Que hemos aparecido al principio y nos ha dejado allí el cochero. Vamos a probar. Aquí en principio parece que no hay nada. Y... vale. Supongo que por aquí volvemos a otro lado de la calle. Está cerrada. Ahora hay que volver por donde hemos venido. Ya habíamos venido por allí, ¿verdad? Oh. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Vale, he dicho que van a necesitar un asistente más tarde. O sea que... parece que vamos a encomendarle un trabajo apropiado al pequeño Wiggins. Ah, pues supongo que será eso que está en rojo. Sí. Qué realista, ¿no? La gente tirada por las calles. I need to earwig to find out who is offering this special job. Vale, parece que tenemos que prestar un poquito de atención a la gente. There's no one to eavesdrop on from. A ver si averiguamos. ¿Qué se dejas? Vale. Vamos a cotillar un poco. Oh. Esto es complicado. No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. Vale, el hombre que está ofreciendo el trabajo nunca bebe alcohol. Vamos a seguir. Dump the bosses off your backs. Ay, qué difícil. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. Vale, se le salirá nadie de ser su propio jefe. Me voy a pagar las media decía este hombre. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. Whiskers, Brandy Mr. Whiskers. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Whiskers. A ver. Bosses beware.
When we're screwed, we multiply. Oh, es este hombre. Ah, bigotes. Barba y bigotes. A ver. Pero está bebiendo cerveza, entonces no es él. It's not him. Pues estamos buscando a alguien con bigotes y que no bebe alcohol. The longer the picket line, the shorter the strike. Su vida es agua y tiene bigotes. O sea que este es a quien estamos buscando. This must be the man that I'm looking for. Sí, debe ser él. A ver, para que esto es rápido. 30 minutos después. Vale, alguien ha desaparecido en octubre. Ponía ahí. Ah, vale, ahora vamos a ver. Interesting. Missing person. I should find out more. Aquí. Parece que a principios de octubre el señor John Strawbridge desapareció de Dorset Street, que es la calle de este chico, bajo misteriosas circunstancias. Y aquí piden que si tienen cualquier tipo de información que contacten con Mr. Strawbridge, claro, Miss Strawbridge, la señora, en el 5 de Dorset Street, así que ahora vamos a mirar allí. Gracias por adelantado por cualquier tipo de, para ayudar con cualquier tipo de información. Vale. Esto no tengo muy claro lo que es, pero vamos por pasos. Vamos a seguir. Vamos a ver ya. Ahí estás. Quieren que en los videojuegos la gente te espere. You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. Vale. All right, Mr. Holmes. Vamos a mandar a Wiggins que lo busque. Así. ¡Wow! Somos Wiggins. Y no podemos correr tampoco, a pesar de ser un niño con mucha energía. ¿Dónde está el hombre? Se fue. Yo creo que me he equivocado, ¿eh? Es él, ¿verdad? Sí, es él. Aquí podemos escondernos. Ok. Vale, parece que se teme que alguien le esté siguiendo. Y él se va a dar una vuelta. Vale, venga, deprisa. Deprisa. Efectivamente. ¡Wow! Perdemos a los sospechosos. Dirt and beggars everywhere. ¡Wow! Ay, me he visto. Me he visto. Me he visto. Oh. Esto, me voy. Uy, ahora lo hemos perdido. Vale, parece que tengo que ir un poco más por la ventana, ¿no? Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta cada vez que es un momento. Pumpkin, cabbage, chic. Vamos a perderlo. Ahí está. Vale. Es que no me tiras más.
no me quiero asomar, pero parece que tengo que acercarme. ¿Puede ser? A ver, no nos aproximamos. No vamos a ir ni por nosotros. Vamos a ir hasta que esto aquí. A ver si... Están hablando muy tranquilamente. Pues no se ha dado cuenta de que estoy aquí. Ah, vale, estamos en el primer. They won't let me pass. I'll need to find another way. Vale, me van a dejar pasar, así que hay que buscar otro camino. Supongo que... Rich folk feed meat to their dogs. I can't even remember what meat tastes like. Es que no podemos correr. Living costs are too much these days. My son has to work down the sewers. He's only 7. A ver, están aquí, ok. Stop crying and get to work. ¡Ey! Ay, pobre niño. I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. Venga, vale, vamos a ir por la chimenea. Stupid kid. Please, you don't have to beat him. I'll do it. I'll clean the chimney. Venga, venga. Go on then. Confías que nosotros vamos a limpiar la chimenea. A ver si lo seguimos desde arriba. Oh, no puedo respirar. Ese es un detalle importante. Vamos a cambiar a los compañeros. Así no nos asfixiamos por el camino. Encima lo perdemos. Bueno, supongo que el tío nos esperará, ¿no? Que sí, que sí. ¡Ay, dale! Dios. No puedo respirar. ¿Lo conseguiremos? Casi, casi. Sí. He's still here. That's a relief. Entonces podemos seguirlo por aquí. Vamos a ver. Ah, eso es bueno. ¿Dónde está? Ahí estás. Oh. Oh. Eso digo yo. Oh. Ay, que se me va. Sí, claro, dos cosas distintas a la vez. Pero puedo, porque soy una chica. El piano te ayuda. Hacer una cosa con la izquierda y otra con la derecha. ¿Dónde está? Ahí. A ver, supongo que desde aquí no nos ven a poco escondernos. Vale. Oh. No me digas que desde aquí nos puede ver. ¿En serio? Y otro detalle, ¿cómo paso yo hasta ahí? Ah, hostia. Ah, vale, vamos a dejar. Que lo hemos perdido, venga.
comentado por aquí. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Ok. Vale, ¿dónde estás? No place to hide here. We'd better go through the yard. Vale, vamos a ir por el jardín, ¿no? O sea, es como que de alguna manera podemos entrar aquí. Sí. What are you doing in my garden? Pues nada, paseando. Vale, señora, no entiendo qué hacemos aquí. Ah, míralo. Ostras. Vaya maniobra vital. A ver, que el señor se nos escapa. Estamos aquí. Que desde aquí no me vas a ver. Porque aunque se me salga la gorra, ¿no? del muro, o sea, no me vas a ver. Alguien te está siguiendo. Qué estupidez. Pobres niños. Trabajando todo el día. ¡Ey! I need to make sure that this is his final destination. ¿Cómo? No me deja andar. Tiene que averiguar, tiene que confirmar que este es el último lugar, ¿no? Dice el lugar de destino. Ah, vale. Porque estaba yendo yo al revés. I know actually. He's Shoeshine Jim from Chamber Street. He's mute because his drunk stepfather beat him. Oh, es mudo, porque su padre le daba borracho. Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. ¿Sabes? Es mudo. Vaya. El señor quiere que le limpiemos los zapatos. Así que supongo que... This could be you. Voy. No se vaya usted, por favor. Did you fall asleep? What are you doing? Oh, I'm sorry, sir. I'm still learning. Oh. ¿Para qué tiene que buscar? No vamos a escondernos. Esos perros... He's talking with a cabin. I need to get closer. Sí, pero ¿cómo? Claro, por aquí. Déjame salir. At last the weather's good. Last week was freezing. I'm saying it doesn't get cold again. I've no money for coal. No me entero, chaval. Bueno, chaval. Señor. Chaval ya tiene poco. Se va. Se va. I can't lose him now. Un salto digno de un acróbata. Caso es que a pesar del golpe no se han dado cuenta de que se ha subido al coche. Interesting. What's going on in the yard? Vale, vamos a subirnos. O sea, vamos a entrar al jardín. Vale.
Do only 2 people live here? I wish one was me. Él desea que claro, dice, solo 2 Bags personas of viven aquí. food. I like this house. Le gusta la casa. Desearía ser el que viviera allí. It's too dangerous to enter. Vale, no entremos, es peligroso. Aquí hay otra ventana I can't see what's inside. a través de la cual no puede ver nada. Esta puerta. Vale, seguimos dentro. I can't see what's inside. Vaya, no puedes ver a través de ninguna ventana, chiquillo. ¿Podemos entrar por la puerta It's trasera? too dangerous to enter. No. Aquí sí podemos ver. Wow, a lot of expensive stuff. Sí, todo es muy caro. A ver. Aquí ya lo hemos dado. Aquí. Oh, a coat of arms. It might help Mr. Escudo de Holmes. armas. I'll make a drawing of it. Vale, lo dibujamos y así se lo enseñamos Time a to report to Holmes. Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Vale, vámonos antes de que nos pillen. Vale, parece que vamos ya solos hasta Holmes. Wigan's tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Vale. Vamos a examinar el escudo. Wiggins did a good job. Sí, ha hecho un buen trabajo. Esto. A ver, tenemos que buscar en los archivos, pone aquí. Holmes, we need to help poor Tom. Sí, ya lo sabemos, Watson. Elemental, mi querido Watson. Brave Toby, best nose in the British Empire. Ah, vale. ¿Qué hizo aquí? Sí. Escudo de armas de la familia Mars. Esa es la familia de Lord Edward Mars, que se dedica a proveer a los nobles de Whitechapel de provisiones, ropas, etc. También es reconocido como cofundador de el programa de educación especial para la gente pobre, darles una oportunidad de educación. Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Vamos a hacerle una visita pretendiendo que estamos interesados en sus actividades. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's Padre? boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father?
Están como una cabra. We'll Pues, see, if you behave. All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? vale. Señora Mr. Hudson, que es más vieja que una uva pasa. Y esta niña que ha salido de la nada, diciendo que es su hija. Vale, le han dado la habitación de Watson a ella. Go, go, Mr. Holmes. I'll take care of everything. It's wonderful to have Kate home. Sí, es maravilloso tener a esa niña en casa. Claro que sí. A ver, vamos a ver el mapa. Aquí. Eso es lo que hemos visto, el escudo de armas que nos ha dejado Wiggins. Tenemos que visitar a Lord Mars. Aquí. Sigo sin saber qué es esto. No, esta es la casa del niño. Ando un poco perdida. Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Sí. Holmes, you were responsible for the death of her father. You Oops. owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. Vale, parece que al pobre Sherlock le remuerde la conciencia porque es culpable de la muerte del padre de la niña. Se ha encariñado con ella por ello y la ha adoptado. Pero la niña no lo sabe. Come in, please. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Está usted un poquito mal, perjudicado. Se siente mal, tiene falta de sueño. Probablemente es que se siente mal. O sea, no, tiene pinta de sentirse muy bien. Está enfermo. Por la cara que tiene. Oh. Vale, estos son pastillas para el dolor. Vale, esto es un horario, así que es... este hombre es el asistente personal de Lord Mars. Ese es el que hemos seguido antes, ese es el que ofrecía el trabajo especial. Vale. Perdón. Es miembro de un grupo de caza. Me parece que es doctor. Ya estás, ¿no? Ok. Vale. Ruben Fisher, es un hombre de 25. De buena educación. Vale, en el club de caza aquí tenemos el resumen, ¿no? De todo. Y este también, Lord Mars. Tiene una alta posición en la sociedad. Al juzgar por su ropa cara, ¿no? Y el anillo. Se supone que dedica su vida a ayudar a los pobres, aunque está enfermo. Vale. Lo que es que aquí, viendo la diferencia, aquí pone que el retrato es impreciso. Nos habremos equivocado en algún punto y aquí no. Vale, eso es lo de las pastillas. Interrumpimos. I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it.
The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight, on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Vale, pues eso nos... Holmes miente diciendo que admira su trabajo, que si puede ayudar en algo. Vemos todos esos paquetes que supone que son para los pobres. Y a ver, te reconozco tu cara. Curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Familiar. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes, but also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Vale, parece que este es el que efectivamente el que estaba haciendo un trabajo especial, que es trabajar a la gente pobre y les da un trabajo. Trabajar con este hombre, con Lord Marsh. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you, but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. Vale, parece que Sherlock le ha ofrecido el diagnóstico de Watson. El otro médico dice que no quiere. Y este hombre dice que es influenza, será una enfermedad. A ver. No, esto es el hombre que se perdió, ¿no? Vimos en el cartel. De nada que ver lo del escudo de armas. Ah, ese es... Supongo que ese es las pastillas que se toma. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Claro. Confidencialidad médica. Vale, vamos a explorar un poco. I'm intrigued by the special education program. Sí, yo también. Vale, aquí tenemos que darle ahora al tape. Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Vale, muy bonito todo. Le das unas oportunidades a la gente. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this god-forsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Vale. Vale, vamos a darle al... Una cosilla. Esa es la lista de los participantes seleccionados para el programa de educación especial en octubre. Que fue cuando se apareció el hombre aquel. Parece prometer, ¿no? El evento. Y está esperando con ganas por ello. John Strobridge. I've seen this name before. Claro. It was on a missing persons poster.
Ay, al final no fuimos al 5 de Can't esa base, quite mira. work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps Es de record. referencia a las Might we historias take a de- glance de at the list? Watson. I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Vale, pasamos Likewise, a los- Mr. Holmes. Bueno, sí, todo es más teatralidad. Ah, mira, tenemos que ir a la B. Pero antes vamos a terminar de cotillar un poco por aquí. Bags full of food. Sí, vale. Comida. Esto es Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Lambeth Work. Service. La puerta está It's cerrada. shut. Humanitarian aid for an orphanage. Realmente aquí hay poco que. Está cerrada. Locked. Y no podemos subir. Vamos a darle a la B. Vale, tenemos que encontrar partes para hacer una deducción. Y si está en rojo, pues no. Esto no está en rojo. Bueno, vamos a ver. Normas y el Dr. Fisher. Norma de educación. Y se niegan a dar información adicional. Este es el caza. Vale. Entonces vamos a la central del trabajo especial. Lo demás nos invita a formar parte del programa de educación especial. El caso es que este hombre, el padre de Tom, le habían ofrecido ese trabajo especial. O sea, supongamos que formó parte de esto. Y alguien del programa espacial desapareció. Cualquiera de estas tres. Esta, por ejemplo, no. Esta no. Y esta sí. Tampoco. Esta de luego tampoco. Nada. Esas tienen que ver entre ellas, ¿ves? Sí. Tampoco. Nada. Ah, claro. Es lo del club de caza. Pues parece que ya está. No tiene que ver con nada. Hemos dado con una deducción. Vamos a verla. Qué bien, son tipo neuronas. Vale, el trabajo especial mencionado por el padre de Tom está conectado con el programa de educación especial. O sea, no está conectado. Vale, pues sí están conectados. Evidentemente están conectados. Vale. Vamos a volver a hablar con Is él. there something else that interests you? No. no sé si Lord me Marsh entiende. believes that he can help all these poor people. Sí, vale, podemos ayudar a la gente pobre, bla, bla. Parece que nos vamos de aquí. Vamos a ver. A ver. Vale, eso es una de las cosas que oculta que es una enfermedad más seria de lo que realmente quería decir. Vale. Ahora vamos a buscar a Tom, a ver si su padre mencionó algo del programa de educación especial. Estaba en Whitechapel.
está la señora que puso el cartel de que su marido había desaparecido. Es el bar donde estaba antes. Es el número 4. No sé, en esta calle. Vamos a visitar a Tom. Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh, yeah. I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Vale, acabo de encontrar esta caja. Estaba bien escondida. Y no tiene ni idea del programa de educación especial. Una llave. A ramrod to clean a rifle. Eso es para limpiar un rifle. Wolfjack. Looks like a military badge. Vale. This oil can also be used on weapons. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. Vale, hay un rifle por aquí. Vamos a ver si lo vemos. Vale, allí. Aceite. This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No. Well, at least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil and we'll find that rifle. Vale, parece que el padre tiene otra propiedad, aunque Tom no lo sabe. Y vamos a ir a por nuestro querido Toby. A ver qué es esto. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. Vale, vamos a ver. Esta llave. El escudo tenemos que buscar en los archivos. Vale. Pues vamos a por Toby, nuestro querido sabueso. Ahí estás. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Vale, Watson está preocupado por el estado de salud de Lord Marsh, así que él va a visitarlo. Nosotros nos vamos con Toby de vuelta a la casa de Tom. I have better things to do than roam the streets of London with Toby. Oh. ¿No? Es que no tengo que ir a casa. Sí, tengo que ir a Whitechapel. Ah, vale, a la casa directamente. Search, Toby, search. Ah, ahora encontramos el perro. Es capaz de abrir puertas. Y que tampoco sabe correr. A pesar de tener 4 patas.
Llegamos a la puerta trasera de antes, del pequeño jardín. ¿Se ve el charco? ¿Se ve? Vaya, hay dos. Vamos a prender primero. Voy a meter más niños aquí. Espérate que me resolvamos. It's only a garden shed. Let's go on. Vale, parece que no. Entonces sí, era por ahí. ¿Qué hace usted durmiendo en la calle, caballera? Vale, no sabes el mareo. Por aquí. Vale, creo que esta vez sí. What's in there? Volvemos a tener dos patas. Será la llave que encontramos en la caja. Vale. Pues vamos a primero, ¿no? Pero no tiene nada que darle. Aquí. People use this cellar for storage. Aquí nos deja darle. Oh, miramos All la things. tablilla. Cosas viejas. Aquí también. Ordinary storage. Just rubbish. Basura. Oh, Tom. Tom's photograph. Let's try to get inside. Oh. Vale. Vale, tenemos esto. Y... vamos a ver primero. Y... qué fácil. Es abrir una puerta con ganzúas. A ver, querido Tom, si estás leyendo esta carta, entonces significa que estoy muerto. Lo siento mucho. Vale, no tiene otra opción. Dice que eso, que es un chico listo, que está muy orgulloso de él, que espera que lo comprenda algún día y lo perdone.
que intente ser feliz, que se convertirá en hombre algún día, antes de lo que él cree, y que no estará solo, que su madre y él estarán siempre con él. Vale, cuidando de él desde el cielo. Sí, bueno, es una carta un poco inútil para News nuestra clippings on investigación. lords in the education program. Why are they here? Vale. Lord Mars, en asociación con Lord Harrington y Lord Collins, que son los de la foto que estaban en la mesita de la casa de Lord Mars, es el cofundador del programa de educación especial para asistir a los pobres, para darles un mejor futuro y bueno, que están subiendo el nivel de vida de la sociedad. Vamos a ver. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Vale, aquí no hay nadie. Thomas Kelly. This man appears in both documents. William Thatcher. Patrick Tanner. Reginald Stephen. Y John Strobridge. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hearst's files. Están marcados ahí con la X. Vale, son de los grupos. ¿Esta? Nada más. Aquí un mapa. A map of Epping Forest. El bosque de no sé dónde. Ah, no, al revés. Cartas. Querido George, entiendo, es muy triste, tampoco puede encontrar un trabajo, su hijo no tiene que comer, que cuando intenta encontrar algo, los jefes le dicen que, pues, que no quieren que trabaje él. A ver, military service. El servicio militar no significa nada. Los han usado en la guerra, pero luego los abandonan. A nadie le importa. Su amigo Jack, que por lo visto estuvieron juntos en la guerra. Vale. Así que habrá que buscar luego esto. ¿A qué comando militar pertenecían? Vale. Su majestad la reina Victoria. Les da las gracias por eso, por ser un soldado, por su servicio militar, y le dan una medalla. This case must have been full of cartridges. Vale, faltan cartuchos de la escopeta. Parece que ya está. Aquí a ver si por casualidad veamos algo. Pero no. Eso lo va a marcar directamente el juego. Vale, vamos a ver si ahora tenemos más de opciones que juntar. Sí. Él estuvo, sí, en la Armada Británica. Ay, se me va. Él desapareció y luego le escribió una carta a su hijo. O sea, sabía que iba a desaparecer. A ver qué más. No,
ya por darle, ¿no? Para descartarlos, porque si no los tengo luego en rojo, me puedo volver loca y no sé cuáles le he dado y cuáles no. No aparezcan los nuevos. Vale, así no tengo luego problemas. A ver. Él sabía que no iba a volver de su trabajo especial. La cosa es que escribió la carta, pero no se la dio a Tom. Así que sí había una posibilidad de que él saliese vivo de allí. Tiene sentido. Ok. Vamos. Vamos a ver a dónde tenemos que ir ahora. El rifle, estamos buscando el rifle, es cierto. Y aquí no está el rifle. No tenemos nada más a lo que darle. Pues sí. There was something on the stand. Ajá. There was a rifle here. George Hurst took it with him. Vaya, volvamos. ¿Dónde está el rifle? Se llevó su rifle. Se llevó su rifle para el trabajo especial. Vale, es decir que este trabajo está asociado con la violencia. Vale. Otra vez. Pero sí, los tengo todos. Ah, es verdad, claro, los demás y ellos y los Fisher se negaban a dar información sobre la educación especial, pero en los papeles salen los mismos nombres en la lista de los más que en la del padre de Tom. Vale, tenemos que ir a casa de los más a investigar un poco sobre ese programa de educación especial. Vale. Pero... no sé. Vamos. Watson. Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Watson, ya decidiste discutir con él. Vale, tenemos que entrar a la casa, pero supongo que por la puerta de atrás. ¿O no? Ya me dejas entrar. Vale. Que estaba dando la botón equivocada. Entremos. Vale. A ver, vamos a ver un segundo. Parece que va por los cuadraditos que tiene ahí. Va con nosotros. Contra, ya habéis tirado. Perdón. Un pequeño percance aquí en casa. How can I help you?
I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh no, oh no. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a tirar. Oh, you're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please, allow Dr. Watson to enter. Este doctor se siente amenazado por Watson. Good job, Watson. Ok, venga. Miremos cositas. Lord Marsh is a keen hunter. Lord Marsh is a keen hunter. Querido Lord Marsh, gracias por el programa de educación especial. Mi vida ha cambiado completamente. No sé cómo agradecértelo. Vale, así que te mando estas flores, ¿no? Estas flores. Gracias. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Por qué me dejas? A ver. Vale, han salvado como a 200 sin techo. Vale, pues es que es una carta de agradecimiento al trabajo de Lord Marsh. Lord Collins, que es uno de los amigos de Lord Marsh, ¿no? Esto se lo ha escrito de Lord Marsh a él. Están viendo muchas cosas acerca de cómo funciona el imperio. En casa de un extranjero entre las sombras de nuestras ciudades. Personas que viven, bueno, supongo que si es importante no saldrá en las deducciones. ¿Algo más? A ver, mira. Así que tiene marcas de dedos. Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Me pregunta si va a romper algo más, así que pues sí, por eso lo necesita. Nosotros tenemos que irnos de aquí. A ver si... Qué fácil es esconderse en una habitación tan pequeña. Vale, no nos ha pillado. Vamos a ver qué hay en la caja fuerte. Ay, qué bien. Vale, vamos a ir averiguando. Oh, ahí. Aquí estás. Y... ahí estás. November 7th. This means that the meeting is planned for today. Han quedado para hoy, 7 de noviembre.
Grafton's Oak. Vale, le han enviado un mapa. ¿Dónde será este? Y está, una carta. I reflect. Que es morir esto, no como ellos. Bueno, pamplinas. Vale, tenemos que buscar en los archivos Grafton's Oak y esto supongo que nos toca volver a casa. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You're going out? I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Supongo que habrá que seguir, bueno, averiguar dónde está la cita en el mapa que hemos cogido de su caja fuerte. Habrá más deducciones que hacer. Vamos primero a mirar los archivos y ahora lo hacemos todo de golpe. Holmes, come here. This is serious. Vale, vamos a buscar lo de... Sí, ahora vamos, Watson. Holmes, come here. This is primero. serious. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Pero usted tiene una enfermedad bastante seria que tenemos que... A ver, vamos a ver. Let's study it more closely. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. I need to take a sample of it using the glass rod. Sí, me parece muy bien. A ver, vamos a buscar una muestra para mirarla en el microscopio. Let us apply chemicals to color the sample. Vamos a aplicarle carbón, ácido alcohólico, etileno. ¿Y cuál le vamos a...? I need a pipette. A una pipeta. Vale. Vamos a echar todo de golpe, ok. This chemical should be applied third. Vale, vamos por orden.
Now, let's examine the colored sample under the microscope. Vamos a examinarlo aquí. Aquí hay algo. Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Pues por lo visto tiene tuberculosis, lo están ocultando, parece que lo ha contraído ayudando a los pobres y... Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. I can't wait to tell all my friends about this. Qué bonita la niña. A ver, ya se podemos investigar. A map of London and its surroundings. Could be useful. Sí, claro, claro que puede ser útil si es que queremos usarlo. A ver, vamos a ver primero esto. Wolfjack, Italy Bates. History. No. No, ¿verdad? That's not the one I need. En armas. Oh, no, estas son heridas, en armas, que digo. Aquí, medallas. Wolfjack. Mitad lobo y mitad conejo, no sé qué. Cloud Scouts. Vale, forman parte de la Armada Británica. Here it is. Preston's Oak. Vamos a buscar. ¿Dónde debe estar eso? Preston's Oak is strange and mysterious. Es un árbol. Está en el Epping Forest, que era el mapa que tenía el padre de Tom. Su nombre original es inconfundible, ¿no? No está confirmado. Hay muchas leyendas conectadas con él, muchas personas creen que a lo largo de los siglos las brujas hacían ceremonias cerca de este árbol. Vale. Y que cualquiera que tocase, ¿no? Estos ritos aseguraban que cualquiera que tocase el árbol estaría condenado a una maldición. Here it is. Cranston's Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map.
Vamos al mapa. Let's try to find the place from the hand-drawn map. Vale, tenemos que buscar... ¿Es esto una rotunda? ¿Cómo está? ¿No es esta? Yo creo que sí. Here it is. Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Caitlin, you know that Wiggins hasn't had the most fortunate life. That only makes him more interesting. Oh, Kate. I'll leave you alone now. Bueno. Vamos a las deducciones y a ver qué hacemos. ¿Qué descubrimos antes de irnos al bosque? Esto es lo del club de caza. Vale, esto es lo de la medalla. El escudo de armas. Vale. ¿Qué más? Este mapa. Que era de, claro, la ubicación de los demás. El club de caza con que los más es cazador. Nos quedan, vale, en la lista estaban desaparecidas. Hemos puesto que han desaparecido varias personas y uno de ellos es este. Que al final no hemos ido a la casa de la señora. Que sería interesante ir antes de ir. Como que estaba al principio, aquí. Estaba en el 5 de Dorset Street. Dorset Street estaba en Whitechapel. Mientras, vamos a hacer esto. Vale, los demás sus amigos son cazadores con experiencia. El padre de Tom pertenecía a los Scouts el padre de Tom sabía de la cita que iba a tener los demás sus compañeros en el bosque de Camino. Todos los participantes del grupo S de una ocasión especial pueden haber desaparecido. A ver, el padre de Tom está interesado en una ocasión especial, pero nada más, o colectar información acerca del programa, evidentemente. Vaya. El padre de Tom sabía que estaba desapareciendo gente de ese programa. Vale, tenemos que ir
al bosque. Nos dice que estaba en el 5 de Dorset Street. Aquí es la calle de Tam. Es una putería. Parece que ya no aparece un número con las puertas. Juego la ropa y nos han disparado. Let's see how long you can stay alive. Oh, vale. Venga, venga, corre. Tenemos que ir escondiéndonos por lo visto. Oh, tenemos que elegir una. Vale, ahí. Esto es actualizado. Ahí no. Ah, no podemos correr. Corre por tu vida, chiquillo. Mierda. Me eran poderosos. Sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Corre por tu vida. Venga, aquí me toca.
ver si no se queda sin respiración. Venga, bala. Fuera. Venga, tío. No, 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 no. Ahora sí, corre, hijo. ¿Dónde? Eso no, eso lo queda. Venga, aquí. Luego Watson va a tener que mirarlo. A ver, un cadáver. This man was killed recently. The body is still warm. Vale, el cuerpo está caliente, lo acaban de matar. Y era pobre. Venga, 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 muévete, muévete. Ay, no. Es que torpe. No soy tan tonta. Escóndete, escóndete, aquí no puedes esconder. Que me van a matar. Otro cepo. Sal, 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 sal. Ahora me dispararán. Soy muy simpático. ¿No? ¡Ah! Vale. Vale, venga, aquí detrás de la piedra. ¿Dónde va a cerrar? Venga, venga, venga. A ver, no veo nada. Vale, ya está, ya está. Ya estás, ya estás. Y ahora corre. Espérate. Vale, está cansada, está muy cansada. Eso no lo he entendido. Pero vale. Venga. Por aquí. Me he abrido eso para no hacer ejercicio. Otro cadáver. He was killed by a shot to the forehead. Un tiro en la cabeza. A ver. My God, it's Lord Harrington's body. Lord Harrington. ¿Quién era? Ah, el de la mujer que había puesto el anuncio. It's deteriorating. I need to dress my wound. Ya no me siguen. Vale, una cabaña. A ver. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. Vale, esa es la cabina de Lord Marsh. This will help to dress my wound. Venga, vente a hacer, se limpiará eso. I better hide. Vale, vamos a escondernos, que viene alguien. Aquí. Lord Marsh. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the 1st Lovett Scouts, here to deliver justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey.
I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging you festering wretch. Prepare to meet your maker. Bueno, creo que es coin. Vale, tenemos que hacer otra vez. Vamos a ver. Parece que ese será el padre de Tom. Y nada, lo hermano ha mencionado que cazaba mucho por ahí, que nunca había pensado que él sería la presa. Por lo visto lo han rechazado en el programa de educación especial porque era un antiguo soldado. A ver, este es el cuerpo y este es el otro cuerpo. Y supongo que sea eso que queda, ¿no? A ver. El paredón intenta matar a Lord Mars y se quiere vengar. Así que alguien está cazando a los pobres y los lores están envueltos en ello de alguna manera, ¿no? Con el programa de educación especial. A ver qué ha salido de aquí. Bueno, vamos a ver esto. El paredón intenta matar a Lord Mars o por motivos personales o que intenta tomarse la ley por su propia mano, que es más bien lo que parece. Entonces tenemos que decir si era el padre de Tom el que estaba cazando o es Lord Mars, que está claro que parece ser él. Vale, ahora tenemos que acusar a uno de los dos, que en este caso es a Lord Mars, por todas las conclusiones que hemos hecho. Él y sus compañeros estaban cazando a la gente que habían aceptado en el programa especial. Y el padre de Tom lo único que quiere es vengarse de las víctimas. Así que o lo condenamos de que es un asesino de sangre fría y que pase lo que le queda de vida por la tuberculosis encerrado, o le dejamos que se recupere de su enfermedad y pase lo que le queda de vida pensando en casa sobre lo que ha hecho, que no me parece bien. Así que sí, vamos a condenarlo. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, an almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than you or I could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. Vale, le It dice will que tiene drag him tuberculosis painfully and slowly y que to his morirá por demise ello, behind bars. intentando convencerlo de que no le dispare. You're both mad. Sí, claro, luego soy yo. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here, although not by the gun. You'll die slowly. Vale, lo quiere Don't matar do this, George. lentamente, hacerlo sufrir. Take a look here. ¡Oh! This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. Justicia Holmes, you poética. cannot fully understand why we helped so many and sacrificed a few. But don't let me die like this. Just kill me now.
él prefiere que lo matemos. Pero no tenemos ni que ser el... No tenemos que matar a ninguno. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. Vale, dejamos entonces que se lo tome por su mano. Al fin y al cabo, Sherlock Holmes en realidad es un sociópata. Vale. Pues parece que el 76% de las personas han hecho la misma lección. Así que vamos a aceptar. Sí. Pues hemos acabado con el primer caso. Y vamos a dejar el primer gameplay aquí. Pues aquí todo por hoy y ya seguiremos otro día con el siguiente caso de Sherlock Holmes. Hasta luego.